¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión continuamos con nuestro tema de derivadas. Vamos a ver en esta ocasión lo que es la segunda derivada. Ya vimos en el video anterior lo que se trataba la primera derivada. Vamos a ver un poco del procedimiento de la segunda derivada. Nos dice, observamos anteriormente cómo una función puede ser derivada para formar una función diferente a la original. Esta función derivada se puede volver a derivar, es decir, podemos crear una nueva función que represente cómo crece o decrece esta función derivada. Esta nueva función se conoce como segunda derivada. La segunda derivada mide cómo está cambiando la tasa del cambio de una cantidad. Por ejemplo, la segunda derivada de la posición de un vehículo con respecto al tiempo es la aceleración instantánea del vehículo, algo de lo que tiene que ver con física, o la velocidad a la que cambia la velocidad del vehículo con respecto al tiempo, es decir, con qué velocidad cambia la velocidad del vehículo, lo cual sería un poco lo que es la aceleración. Eso vendría a ser una segunda derivada. Y aquí podemos observar una pequeña gráfica de lo que es la segunda derivada, donde podemos observar lo que es ya una curva adicional a la gráfica anterior que vimos de la primera derivada. El planteamiento de la segunda derivada es este. Anteriormente vimos que la primera derivada de una función se representaba con esta pequeña coma. La segunda derivada pues se representa entonces con la segunda coma, dos comas. La segunda derivada se calcula de la primera derivada. Nos dice, para calcular la segunda derivada de una función es necesario calcular la primera derivada si el resultado de la segunda derivada es positivo, es mínimo relativo, y si la respuesta es negativa, es máximo relativo. Es decir, esto se refiere cuando ya sustituimos el valor de la x o del valor crítico. Por ejemplo, calcular la segunda derivada de la siguiente función. Solamente nos pide calcular la segunda derivada. Aquí tenemos esta función. Para poder calcular la segunda derivada de esta función es necesario primero calcular la primera derivada, es decir, lo que ya vimos en el video anterior. Vamos a ir viendo un repaso de eso y explicar paso a paso cómo es la primera derivada de esta función. Bien, entonces, primera derivada se representa de esta forma. S, una coma arriba, o f' de x es igual. ¿Qué pasaba con la derivada de una variable? Recuerden que habían tres tipos de derivadas. Derivadas de una variable, derivada de una constante por una variable y derivada de una constante. En la derivada de la variable, ¿qué sucedía? El exponente bajaba a multiplicar a la variable y además al exponente se le restaba 1. Es decir, nos queda de esta forma. El exponente, que es 3, ha bajado a multiplicar a la variable y además al exponente le restamos 1. 3 menos 1 es 2. Bien, hasta ahí la derivada del primer término de la función. Vamos al segundo término, que en este caso tenemos una variable por una constante. ¿Cómo se resolvía constante por variable? Derivada de una constante por una variable. En este caso, igualmente el exponente bajaba a multiplicar a la constante, es decir, a este número, al 2. Bien. E igualmente al exponente se le resta 1, es decir, nos queda de esta forma. El 2, que es el exponente, bajó aquí justo entre este 2 y la x, bajó justo aquí en medio a multiplicar. Es precisamente este 2 que vemos aquí. Este 2 es el exponente de la x. Y ahora a este mismo exponente le restamos 1. 2 menos 1 pues es igual a 1. Recordemos que a las letras, a las variables, todo lo que son x, y, etcétera, nunca se les pone el 1 como exponente, ya que con el simple hecho de escribir la letra, automáticamente ya sabemos que está elevada a 1, sin necesidad de que le pongamos la potencia de 1. Y ahora nos queda por último la constante. ¿Cómo se sacaba la derivada de una constante? Muy fácil. La derivada de cualquier constante, o sea, de cualquier número solo que no esté acompañado por ninguna letra, es igual a 0. Entonces, la derivada de 8 sería igual a 0. Bien, vamos a resolver esta parte para terminar de ver la primera derivada. Entonces, aquí ya no hacemos prácticamente nada. En 3x al cuadrado, simplemente bajamos el resultado tal como está. Y ahora aquí tenemos que multiplicar. 2 por 2 es 4. Y como les decía, este 1 no es necesario escribirlo, simplemente bajamos con la x, bien, y nos queda de esta forma. 2 por 2, 4, y la x la bajamos sin necesidad de colocarle el 1 como exponente, porque como dijimos antes,
con el simple hecho de escribir la letra, ya sabemos que está elevado a 1. Y finalmente, más 0 no se lo toma en cuenta, así que simplemente este valor no lo usamos. Y este es el valor de la primera derivada. Bien, vamos a calcular ahora la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada, vamos a tomar este resultado de la primera derivada y vamos a aplicarle los mismos pasos que hicimos en la primera derivada. Entonces, aquí está justamente el resultado de la primera derivada. Para sacarle la segunda derivada, tenemos que ahora aumentar una coma más a la función. Nos queda función de la segunda derivada de x y ahora tenemos que aplicar nuevamente las mismas reglas de la primera derivada. Recordemos que tenemos aquí derivada de una constante por una variable y aquí también derivada de una constante por una variable. Bien, ¿cómo se resolvía derivada de una constante por una variable? Recordemos, constantes son los números, variables las letras. ¿Cómo se resuelve? El exponente de la variable, en este caso el exponente de x, que es 2, debe bajar a multiplicar al número constante, es decir, a 3, y nos queda de esta forma. Y además al exponente, lógicamente, le restamos 1. Entonces, este 2, que es el exponente, bajó justo aquí en medio a multiplicar. Es precisamente este 2 que vemos aquí. Simplemente bajó a multiplicar entre el 3 y la x. Y además, al exponente 2 le restamos 1. 2 menos 1 es igual a 1. Similar a lo que vimos antes. Bien, continuamos. Ahora, en la segunda, también tenemos derivada de una constante por una variable. Hacemos exactamente lo mismo. Solamente que, como les había mostrado aquí antes, esta x, aunque no tiene escrito el 1 o ningún exponente, sabemos que aquí está el 1, ¿verdad? Por lo tanto, este 1 baja a multiplicar aquí en medio, entre el 4 y la x, y nos queda de esta forma. 4 que multiplica a 1. Este 1 simplemente es el exponente de la x, y además tenemos que restarle 1 a ese exponente. ¿Y 1 menos 1 a qué es igual? Pues a 0. Por esa razón eliminamos la x. Por esa razón abajo ya no coloqué la x. Simplemente coloqué menos 4 por el 1 del exponente de la x. Bien, vamos entendiendo. Ahora simplemente nos queda multiplicar. Entonces bajamos función de segunda derivada de x. Aquí multiplicamos 3 por 2 nos da 6. Y aquí x no es necesario colocar este 1. Recuerden que solamente con tener la letra sabemos que está elevado a 1. Entonces 3 por 2, 6. Y aquí 4 por 1 es 4. Y ya tenemos la segunda derivada de la función. Entonces, esta función, su segunda derivada resultó ser esta. 6x menos 4. Nada más, ese es todo el proceso. Bastante sencillo, simplemente hay que volver a aplicar los mismos procedimientos de la primera derivada. Veamos un segundo y último ejemplo. Nos dice esta vez calcular la segunda derivada de la función y además determinar su valor crítico. Esta es la función a la cual tenemos que sacarle la segunda derivada. Entonces, primero necesitamos sacar la primera derivada de esta función. Entonces, colocamos aquí función, primera derivada de x. Vamos observando que tenemos en la función. Tenemos derivada de una constante por una variable, derivada de una constante de una variable y derivada de una constante por una variable. Bien, tenemos esas tres derivadas. Primero, derivada de una constante por una variable. Recuerden, constantes son los números, variables las letras. ¿Qué pasaba cuando teníamos derivada de una constante por una variable o derivada de un número para una letra? El exponente de la letra bajaba aquí en medio a multiplicar. Y además al exponente le restamos 1. Significa que nos queda de esta forma. Bien, este 3 simplemente bajó aquí en medio, entre el 2 y la x, bajó en medio a multiplicar. Y además a este 3 le restamos 1. 3 menos 1 es igual a 2. Justamente aquí está el 2 ahora en la x. Bien, vamos ahora con la siguiente. Tenemos derivada de una variable, x al cuadrado. ¿Qué pasaba? Este 2 bajaba a multiplicar, ¿verdad? Una cosa más adicional que explicar. En las letras o las variables, cuando están escritas, por ejemplo x, las letras cuando están solas hay que recordar dos cosas. Primera, cuando están solas siempre tienen de exponente el 1 y además siempre van a estar acompañadas del número 1. Aunque estos números no se escriban, siempre van a estar acompañadas las letras por esos dos números. Bien, no olvidemos esa parte.
Entonces, en este caso, este 2, que es el exponente, baja a multiplicar con el 1 que está acompañando a la variable y nos queda justamente de esta forma. Este 1 es el que siempre acompaña a las letras que están solas. 2x al cubo, esto no necesita el 1 porque la x no está sola, está acompañado del 2. Bien, entonces bajamos el 1, bajamos el 2 y aquí procedemos a multiplicar. Este 2 que está aquí es el que bajamos a multiplicar para el 1 que acompaña a la x. Bien, o directamente podemos colocar el 2 sin necesidad de colocar este 1. Simplemente yo lo coloco para que me puedan entender. ¿Qué nos falta? Restarle 1 al exponente. Es decir, al 2 le restamos 1. Y 2 menos 1 es igual a 1. Justamente aquí está. Finalmente nos queda derivada de una constante por una variable. Lo mismo, esta x está elevada a 1, aunque no esté escrita. Sabemos que está elevada a 1. Significa que este 1 bajará a multiplicar al 3. De esta forma, 3 que multiplica a 1. Bien, y si yo resto 1 menos 1, porque también tengo que restar al exponente, me quedaría entonces 0, ¿verdad? Como dijimos, esta x siempre va a estar acompañada por el 1 y este 1 baja a multiplicar al 3. Y además debemos restarle 1, según la derivada, 1 menos 1 nos queda 0. Por esta razón eliminamos la x y abajo ya no colocamos la x, simplemente 3 por el 1. Continuamos, simplemente resolvemos las multiplicaciones, bajamos función primera derivada de x, multiplicamos aquí, 2 por 3 nos da 6, 6x al cuadrado. Multiplicamos aquí, 2 por 1 nos da 2. Este 1 del exponente, como les dije, no es necesario escribirlo. Igualmente este 1 también no hubiera sido necesario escribirlo, simplemente yo lo escribí para que me puedan entender por qué motivo queda el 2. Bien, y aquí finalmente 3 por 1 me queda 3. Y ya está la primera derivada. Para sacar la segunda derivada, necesitamos el resultado que nos quedó en la primera derivada. Entonces colocamos aquí el resultado de la primera derivada y en base a esto resolvemos la segunda derivada. Entonces colocamos f función segunda derivada de x, debemos volver a aplicar lo mismo que hicimos antes. Observamos qué es lo que tenemos. Tenemos derivada de una constante por una variable, derivada de una constante por una variable y derivada de una constante. Bien, empecemos por acá. Derivada de una constante por una variable. ¿Qué teníamos que hacer? El exponente de la variable, o sea, el exponente de la letra, bajaba aquí en medio a multiplicar. Y además al exponente le restamos 1. Nos queda de esta forma. El exponente, que es 2, bajó en medio de la letra y el número bajó en medio a multiplicar. Y además al exponente le restamos 1. 2 menos 1 es 1. Precisamente aquí está. Bien, vamos con el siguiente. Sucede lo mismo. Recordemos, todas las letras están acompañadas por el número 1. Por lo tanto, en este caso, 2x está elevado también a 1. Bien, entonces este 1 baja en medio a multiplicar entre la 2 y la x. Y justamente aquí está 2 por 1. Además, hay que restarle 1 al exponente. Como en este caso el exponente es 1, y si yo le resto 1, 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, la x la eliminamos y por eso nos queda simplemente 2 que multiplica a 1. Bien, finalmente nos queda derivada de la constante, es decir, derivada del número 3. Recordemos que la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Es decir, derivada de cualquier número que esté solo, que no esté acompañado por ninguna letra, siempre será igual a 0. Bien, resolvemos entonces las multiplicaciones finales. Tenemos segunda derivada de x. Multiplicamos aquí, 6 por 2, nos queda 12x. Recuerden, el 1 no se lo cuenta, no es necesario escribirlo en las letras que están solas. Seguimos, multiplicamos 2 por 1, nos queda igual a 2. Y el más 0, como ya vimos antes, no nos sirve, así que no lo vamos a bajar. Entonces, esta es la segunda derivada de esta función. Hasta aquí ya hemos cumplido con la mitad del ejercicio, porque nos pide calcular la segunda derivada de la función. Listo, eso ya está hecho. Vamos ahora a determinar su valor crítico. Recordemos lo que era valor crítico. Simplemente tenemos que despejar el valor de la x. Entonces, colocamos de este lado para calcular el valor crítico.
¿El valor crítico de qué? ¿De la primera o la segunda derivada? De la segunda derivada. Entonces, el resultado de la segunda derivada la pasamos para calcular su valor crítico. Entonces, valor crítico de la segunda derivada, que siempre es igual a 0. Entonces, de este lado, colocamos el resultado de la segunda derivada. Es decir, 12x más 2 igual a 0. Bien, y a partir de aquí ya hacemos lo que son ecuaciones, lo que ustedes ya conocen, ya dominan. Es decir, debemos despejar el valor de x. De este lado colocamos las constantes, o sea, los números, y de este lado las variables, o sea, las letras. El 2, como es una constante, tiene que pasar al otro lado y al hacerlo cambia de signo, se convierte en menos 2. El 12x se mantiene de este lado porque es una variable, ¿bien? Pero la x nos tiene que quedar sola, no puede ser acompañada ni por letras, ni por signos, ni por números, ni por signos. Por lo tanto, el 12 también tendrá que pasar al otro lado. El 12 está multiplicando a la x, es decir, a la variable. Cuando está multiplicando, pasará al otro lado con su operación contraria. Lo contrario de multiplicar es dividir. Recordemos que las divisiones en las ecuaciones se representan con fracciones, es decir, de esta forma. El 12 que estaba multiplicando, pues pasa abajo del 2 como una fracción, es decir, pasa a dividir. Una fracción es una división, no nos olvidemos de eso. ¿Qué nos queda? Simplemente dividir menos 2 para 12. Recordemos que en la división de números enteros también se aplica la ley de los signos. Entonces, menos y más nos da en total menos. Y si dividimos 2 para 12, me queda 0,16. Entonces, el valor crítico de la función es x igual menos 0,16. Y aquí ya cumplimos entonces con los dos requerimientos que nos pide el ejercicio. Calcular la segunda derivada y además calcular el valor crítico de la función.